Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por estar aquí en la Facultad de Derecho, en esto que es Reflexiones Políticas en el marco del Bicentenario. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar esta noche, en esta tarde-noche. En primer término, vamos a darle la bienvenida al referente de MNA Forja Mar del Plata, el compañero Roberto Chucho Páez. Bienvenida también a la diputada Fernanda Raberta. Vino con hinchada Fernanda, ¿eh? Muy bien. Y por supuesto a Leandro Santoro, renovamos el aplauso para él. Queremos agradecer en primer término la presencia, y como lo hacemos siempre en cada acto, esto es algo que siempre Chucho nos recalca, agradecer en primer término y antes que nada la presencia de madres y abuelas de Plaza de Mayo que están aquí. Muchas gracias, muy amables. Bueno, agradecemos también la presencia de los concejales del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez, Marina Santoro y Daniel Rodríguez. Al defensor del pueblo, Fernando Cuesta. Al referente del Nuevo Encuentro, José Luis Cedillo, que andaba por allí. A las representantes de la agrupación Colina, Silvana Sosa, Patricia Coronel y Patricio Secondi. Integrantes de Marme, Mariano Zurita y Juanjo Lacunich, así está bien dicho, Lacunich. También a los representantes de Suteba, Graciela Ramundo, gracias por estar, Graciela. A los compañeros de ADUN, Pedro Sanchorenti y Enrique Romanín. De Consumidores Argentinos, Diego Castro Domenech, RCA, Jorge Ares. A los compañeros de la CGT Regional Mar del Plata, Jorge Bátimo y Sergio Arista. Gracias por estar, compañeros, también. Como así también a los referentes de AMS, Alfredo Miño y al querido Aníbal Cetino. Muchas gracias. Y por supuesto también recalcar la presencia de la juventud de la CTA, que algunos vi por allí. A la compañera Alejandra Urampilleta, Juan Rey, que está por aquí, de Hazme Reír. Y también la agrupación Los Irrompibles. A todos ellos este aplauso y muchas gracias. Antes de ceder la palabra a Chucho, queremos recordarles que en el día de mañana a las 14 es la gran fiesta y la verdadera fiesta popular por el Bicentenario. Los esperamos a todos, como les decía, a las 14 en Luro y San Luis. Allí vamos a tener circo, teatro, danzas, murgas, folclore, rock, una fiesta en familia, así que los esperamos para vivir la gran fiesta del Bicentenario mañana a las 14 en Luro y San Luis. Ahora sí, vamos a invitar primero el himno, perfecto, es lo que vale, por supuesto, con el respeto que lo hacemos siempre, vamos a entonar, si les parece bien, las estrofas del himno nacional argentino. Un segundito y ya estamos.
Muy bien, muy amables. Y ahora sí, lo dicho, invitamos a hacer uso de la palabra al compañero Roberto Chucho Páez. Buenas tardes a todos, las compañeras, los compañeros, representantes de organizaciones gremiales, políticas, sociales. Nuestro agradecimiento especial a esa reserva moral que son las madres, que siempre están permanentemente latentes en nuestro pensamiento como ese faro donde todos tenemos que ver a ella como esta reserva ética y moral. La verdad que para mí es un orgullo, un honor estar sentado en esta mesa junto a Fernanda, compañera diputada nacional, que permanentemente en la Cámara nos representa muy bien a todos los marplatenses, llevando adelante los problemas de esta ciudad. Y también es un orgullo compartir este lugar con Leandro, joven, fue candidato a vicejefe de gobierno, un político de raza, a quien, por supuesto, en estos dos jóvenes nosotros tenemos cifradas muchas esperanzas. Creemos que son un poco la reserva, son los cuadros que necesitamos para encarar todo este proyecto político de aquí en adelante. Hablábamos y estamos cumpliendo los 200 años de la Declaración de la Independencia, de nuestra patria, y creo que se nos vienen desde la humildad de nuestro pensamiento, se nos vienen algunas cuestiones que nosotros tenemos que recordar. 200 años forjados en muchos momentos de lucha, una independencia que día a día la fuimos construyendo y que día a día la tenemos que seguir construyendo. La construimos a partir de que el pueblo accedió a tomar partido a través de un movimiento popular como fue el irigoyenismo, a través de que el pueblo empezó a decidir después de tantos años donde los conservadores decidían por nosotros y solo una clase social era la que decidía el futuro de todos. Y creo que la continuación de ese movimiento nacional, con defectos, con virtudes, que entre otras cosas durante ese tiempo se desarrolló la reforma universitaria, que fue otro momento importante de nuestra patria. No nos podemos olvidar, por supuesto, de la revolución social que generó el peronismo, donde los sectores postergados accedieron a legislación de avanzada para ese momento, donde los cabecitas negras por primera vez tuvieron a alguien que los defendiera. No nos podemos olvidar en el camino de la independencia la lucha de Evita por el sufragio de las mujeres. No nos podemos olvidar un poco más acá de la lucha de ese sindicalismo glorioso de Agustín Tosco, de Atilio López, de René Salamanca, que generó esa gesta popular en la cual realmente le pegamos fuerte a la oligarquía desde los sectores populares. No nos podemos olvidar en toda esta gesta de la independencia que de acuerdo a nuestros criterios se fue gestando, valga la redundancia, en estos años, de la lucha de las madres, de la lucha épica de las madres en contra de la dictadura genocida y sangrienta, cívica, militar, que hizo desaparecer a nuestros mejores compañeros, porque la verdad es que ellos querían llevar adelante estos planes que otra vez vemos como vuelven de hambrear al pueblo y de quitar derechos. No nos podemos olvidar de la lucha de los compañeros en los 90 contra el neoliberalismo, los compañeros que cortaban la ruta, los compañeros
que luchaban y peleaban permanentemente por ser visibilizados, ya que el neoliberalismo los mataba y los excluía. Y la verdad es que después de los 12 años maravillosos que tuvimos y a los cuales reivindicamos como militantes populares, porque no podemos dejar de olvidarnos todos los derechos que consiguió nuestro pueblo. Y estamos en un momento complicado, estamos en un momento difícil. La independencia tenemos que seguir construyéndola día a día, en la lucha de cada uno de nosotros y de muchísimos más. Y creo que esta lucha permanente nos va a dar la posibilidad de lograr la plena libertad. Una libertad que por supuesto tiene que estar acompañada de igualdad. Porque yo les digo claramente, no puede ser libre un trabajador, una trabajadora, un compañero, una compañera que gana 10.000 pesos por mes y tiene que pagar 6.000 pesos de tarifa. Eso no es la libertad. A esa libertad, para que sea plena, tenemos que llenarla de igualdad. Y es el desafío y es la utopía del movimiento nacional y popular. Porque somos los que seguimos pensando que la patria es de todo y que la patria, todos nos vamos a realizar en la patria en la medida de que todos podamos acceder a la riqueza, de que todos podemos usufructuar las cosas que este gobierno permanentemente desde hace 6 meses busca nada más para que las corporaciones sean los únicos que ganen. A esto tenemos que anteponerle la unidad, la solidaridad y la organización de los sectores populares. Yo no quiero extenderme demasiado. Seguramente ustedes han venido a este lugar para escuchar a estos dos compañeros valiosos, pero tengamos presente siempre la enseñanza de nuestra compañera Cristina, y cada día tiene que estar más vigente. La patria es el otro. La patria somos todos. Y ese es el camino que debemos transitar para lograr la definitiva emancipación de nuestro pueblo. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Gracias, Chucho, como siempre. E invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la compañera Fernanda Raberta. Bien fuerte el aplauso para ella. Gracias, compañeros. Buenas noches a todos y a todas. Por supuesto, buenas noches a las madres que nos acompañan con esa entereza que les permite llegar a todas las actividades casi más rápido que todos nosotros. Así que, como siempre, agradecerles su fortaleza, su entereza por acompañarnos siempre. Por supuesto, agradecerle a Chucho, que viene generando espacios y ámbitos de discusión política, de debate, pero sobre todo de encuentro. Cuando inauguramos la básica hace muy poquito, también nos encontramos entre nosotros y me parece que nos hace muy bien. Nos encontramos entre distintas generaciones, nos encontramos entre distintas historias políticas, nos encontramos entre distintos hombres y mujeres, nos encontramos entre quienes en algún momento nos hicieron creer que íbamos por caminos distintos y por quienes durante 12 años y medio supimos construir un espacio común, una política común, un horizonte común y pensar y soñar la misma patria. Así que mi agradecimiento a Chucho, que siempre que organiza estos ámbitos nos deja un lugar y sobre todo hace que nos encontremos entre amigos y entre compañeros.
Después, por ahí, señalar algunas cuestiones que tienen que ver con la independencia. Mañana, 9 de julio, y esto de, recién hablábamos con José Luis, esto de la independencia como concepto en disputa. ¿Qué es la independencia para nosotros? ¿Qué es la independencia para Mauricio Macri? Y me parece que responder esa pregunta o intentar generar un debate sobre esa pregunta nos fortalece. Porque nos hace sentir quiénes somos, nos hace poner en valor lo que venimos haciendo, pero sobre todo nos hace mirar a los ojos al resto, sabiendo que estamos pasando por un momento del todo complejo, por un momento donde ninguna decisión es a favor del pueblo, en un momento donde pareciera que las minorías nos hacen creer a las mayorías qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para nosotros. Y en ese contexto en donde cualquiera se siente más fuerte que nosotros, en ese contexto donde cualquiera se cree con derecho de decirnos a nosotros qué hicimos o qué dejamos de hacer, nos encontramos acá para poner en discusión el concepto de independencia. Un concepto que tiene, por supuesto, 12 años de historia en términos de fecha o en términos de efeméride, pero un concepto que tiene una historia muy dinámica, una historia que para algunos es larga, para otros es corta, una historia que nos hace todo el tiempo ir y venir en nuestros 12 años y medio de discusión sobre la independencia, porque no hay manera de pensar este concepto sin hacer eje en el kirchnerismo, sin hacer eje en Néstor y Cristina, sin hacer eje en nuestra década ganada o más de una década ganada. Entonces, ir y venir nos permite por ahí señalar algunas cosas que, si bien ustedes saben, porque nos conocemos bien, no acostumbro a señalar lo que sale mal, pero es necesario. Digo, hoy el concepto de independencia se pone en discusión cuando Mauricio Macri manda una ley al Congreso de la Nación para volver a endeudarnos y para volver a endeudar a los hijos de nuestros hijos, para emitir deuda, para pagar deuda, para empobrecer a nuestro pueblo de hoy y nuestro pueblo de mañana. Eso atenta contra nuestro concepto de independencia. Nuestro concepto de independencia fue el desendeudamiento, fue el permitir que cada una de las decisiones en términos de política económica se tomaran en la Argentina. Bueno, contra este concepto existe una tensión, y contra este concepto de independencia que hoy Mauricio Macri con los fondos buitre nos quieren hacer creer, tenemos que luchar. Otro concepto de independencia habla de nuestra manera de concebir la autonomía o la libertad, como decía Chucho, y entonces vemos no solo el accionar de las fuerzas de seguridad, cómo van empezando a imaginar que pueden tener libertad para hacer ciertas cosas, para perseguir a ciertos sujetos sociales, a ciertos actores de nuestra comunidad, y puede incluso pensar con una justicia cómplice que puede meter presa a Milagros Salas por el simple hecho de ser Milagros Sala, por el simple hecho de ser una compañera militante de los sectores populares de una provincia pobre, una compañera que su único defecto fue organizar a los que menos tienen en función de construir servicios, construir derechos, construir dispositivos para vivir mejor. Y este mismo criterio de independencia que está en discusión es el que la justicia nos quiere hacer creer que puede ir por cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros es porque estoy segura que cuando amenazan a Cristina con una causa judicial, que cuando citan a Cristina Comodoro Pi, que cuando quieren hacernos creer que pueden meter presa a Cristina, nos están mandando un mensaje a cada uno de nosotros, porque no les importa Cristina, les importa lo que Cristina es para nosotros, les importa lo que Cristina genera en la síntesis política de un pueblo que no va a permitir bajo ningún concepto, no solo que no la metan presa a Cristina, porque ahí vamos a estar cuando se va, cuando viene o cuando va a Comodoro Pi, sino que no vamos a permitir que en nombre de Cristina se ensucie nuestra historia política, se ensucie nuestro proyecto político, y en nombre de meter la presa a Cristina quieran venir a atentar contra nuestra síntesis y contra la mejor de nosotros, que es sin duda Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, en esa discusión por el sentido, por el concepto de identidad, está lo económico, está la libertad, por supuesto, está lo cultural. Mañana
como decía el compañero, nos convocamos con la multisectorial de apoyo a la cultura marplatense a poner en debate nuevamente las decisiones de un gobierno comunal que decide echar y despedir a todos los trabajadores capacitadores de la Secretaría de Cultura que venían desarrollando una práctica territorial, venían acercando derechos a los que menos tienen, desde una estrategia, desde una herramienta que es la cultura, que es el arte. Entonces, como todos esos capacitadores ya no tienen trabajo, pero como nosotros decimos, peleamos por los capacitadores para que tengan su trabajo y para que tengan su trabajo digno, pero también decimos, peleamos por ese derecho que tenían nuestros chicos en los barrios de tener acceso a esa herramienta cultural que es el arte, que es una orquesta, que es un taller de teatro, que es un taller de cine. Como decimos esto, mañana decidimos conmemorar la independencia desde el concepto que nosotros creemos, que es la independencia entre vecinos y vecinas, entre compañeros y compañeras, entre marplatenses, con todos adentro, con todos dentro de las vallas imaginarias que algunos quieren hacernos creer que van a existir. Nosotros vamos a conmemorar el 9 de julio como corresponde, en la calle, abrazándonos, estando cerca, escuchándonos y mostrando cómo existe una política de ajuste que debe ser denunciada y que la única manera de ser denunciada es organizándonos. Eso vamos a hacer mañana a partir de las 2 de la tarde. Pero también vamos a ver por la tele que va a haber otra conmemoración del 9 de julio, que va a estar vallada y que algunos hasta creen que van a tirar naranjas y no sé cómo viene la metáfora de la naranja. Bueno, no sigo tanto las redes, pero algo hay de eso. Esta idea de un 9 de julio sin gente, sin abrazos, sin protagonistas, sin mujeres y hombres debatiendo, sin poniendo en evidencia lo que está haciendo este proyecto político con nuestro pueblo, es la idea de independencia de Macri. Macri solo. Bueno, a donde vaya Macri vamos a estar nosotros, señalándolo, diciéndolo que esto no puede ser así. A donde vaya Macri a festejar sus 200 años de independencia, le vamos a poner la foto de los 200 años de la Revolución de Mayo, con 1 millón de argentinos en la calle, 1 millón de argentinos en la Plaza de Mayo, conmemorando, festejando, pero sobre todo siendo protagonistas de la historia, porque la única manera de lograr la patria sí, colonia no, es con cada uno protagonistas de esa lucha y de esa batalla. Por eso, compañeros, convocarnos a seguir luchando, a no permitir nunca más la colonia, a no permitir que el 4 de julio sea más importante que el 9 de julio, a señalar a cada uno de los que estuvieron en esa embajada, a decirles, esos son los que creen en el otro concepto de independencia, a decirles la independencia que nosotros creemos en la que construimos todos los días, cerca de quienes se organizan para frenar el tarifazo, cerca de quienes se organizan para brindar una mano a un vecino que la está pasando mal, cerca de quienes se organizan y luchan para salir a conquistar nuevamente su puesto de trabajo, cerca para los que pelean para que el fines no se termina, cerca de los que no quieren que el calendario de vacunación deje de tener 19 vacunas, cerca de los que cada uno defendemos nuestra manera de construir la independencia, nuestra manera de conseguir la independencia, pero sobre todo nuestra manera de reivindicar nuestro proyecto político, que es el que nos va a llegar seguramente a muchos, muchos más 12 años de historia. Gracias, compañeros. Luchamos para vencer. ¡Viva la patria! ¡Patria sí, colonia no! Bueno, Fernanda, y hay que recordar también que mañana, de acuerdo a lo que me decían, a las 10 de la mañana en el complejo universitario, vamos a todos mañana a partir de las 10 de la mañana allí en el complejo universitario. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a invitar a que cierre esta charla al compañero Leandro Santoro. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que las dos intervenciones tuvieron puntos emotivos y de reflexión intelectual que le suman a esto que estamos construyendo entre todos, que es no solamente un gran abrazo, esperando que vuelva Cristina, sino fundamentalmente, como dice Galeano, darnos ánimo, encender los fueguitos. Porque lo que tenemos por delante, compañeros, es una tarea muy dura.
Muy dura porque el que piense que estamos luchando contra un gobierno se equivoca. Nosotros no estamos luchando contra un gobierno, estamos luchando contra un sistema de ideas, contra una estructura de valores. Y digo esto porque se podría dar el caso de que algún compañero distraído piense que para enfrentar al macrismo sería conveniente armar una coalición política alternativa con parte del peronismo y con parte del campo nacional y popular para proponer algo muy parecido a lo que este gobierno está proponiendo. Y no creo que por ahí vaya el camino de este espacio ni de esta identidad política que se constituyó en la Argentina. Y por eso me parece muy importante, en la medida de lo posible, aunque a veces es conveniente no hacerlo, pero en la medida de lo posible, por lo menos en términos genéricos, no personalizar en el análisis político. Nosotros no tenemos un problema contra Macri en particular, más allá de que Macri haya sido él y su familia parte de la patria contratista, ¿no?, que también tuvo mucho que ver con el genocidio del Estado terrorista y con el vaciamiento de la Argentina durante los 90. Pero el verdadero problema o el verdadero conflicto político ideológico que nosotros tenemos es contra los que tienen esa visión del mundo, esa propuesta elitista, esa propuesta excluyente, esa propuesta egoísta, tan distinta a la identidad política que nosotros representamos. Por eso me parece muy bien dar esta batalla con la inteligencia de los que saben que son más débiles, porque la confrontación es contra el poder real, pero también con la inteligencia de los que sabemos que nuestra misión no tiene tiempo. Y digo esto porque en esta guerra simiótica o simbólica es muy importante dar el significado y dar la batalla por el significado de cada uno de los conceptos, porque en el lenguaje y en el discurso se juega buena parte del destino de este pueblo. Y creo muy importante subrayar lo que decía Fer recién. Esto es una batalla esencialmente cultural, esencialmente ideológica. Entonces es bueno que arranquemos resignificando el concepto de independencia. Porque atrás del concepto de independencia está el concepto de soberanía popular. Y el concepto de soberanía popular, que es el concepto del empoderamiento del pueblo en el intento de ponerle límite al poder de las corporaciones, está la esencia de este proyecto político, que fue capaz de decirle a los poderes fácticos de la Argentina que las decisiones no se iban a tomar más en las multinacionales, no se iban a tomar más en las patronales agrarias, ni se iban a tomar más en las embajadas extranjeras y se iban a pasar a tomar en la casa de gobierno donde residía el poder político. Eso es lo que pensamos cada uno de nosotros. La autonomía de la política frente al poder corporativo y manipulador del mercado. Y eso es esencialmente lo que está en disputa hoy en la Argentina. El concepto de democracia. Un concepto de democracia, como diría García Linera, empoderado, rico. No un concepto de democracia procedimental. Acá lo que está en disputa, compañeros, no es la idea de república. Mal o bien la república en la Argentina está garantizada. Obviamente que sabemos que existen un montón de manipulaciones sobre los poderes del Estado, que existen criptopoderes como los servicios de inteligencia, sectores inclusive de la fuerza de seguridad que siguen teniendo autonomía. Entonces uno puede pensar en más de una oportunidad que la república en la Argentina está chueca. Y es cierto, está chueca. Pero esa no es la disputa. La disputa es por la democracia. Porque la disputa es por la igualdad. Y ese es el centro del debate hoy. ¿Qué modelo de democracia tenemos los argentinos? ¿Una democracia minimalista y procedimental, como la que nos propone la derecha? ¿O una democracia popular y empoderada? Una democracia que le permita a los argentinos pensar un modelo de desarrollo autónomo, pero no solamente autónomo de los poderes corporativos locales, sino fundamentalmente autónomo de los poderes corporativos internacionales. Y en ese marco se explica por qué este gobierno está intentando romper el Mercosur y meterse en la Alianza Transpacífico. Porque esperan asumir desde una posición subordinada el rol que los centros de poder han determinado para la Argentina. Y eso es lo que, de alguna manera, el señor Macri, en esta suerte de gira internacional, se dedica a subrayar en cada uno de los foros internacionales a los cuales asiste. Darle la seguridad a los poderes fácticos mundiales que la Argentina va a ser solamente proveedor de materia prima. Y en todo caso se insertará el mercado financiero pidiendo créditos. Y ahí viene otra
de las manipulaciones culturales, ideológicas y conceptuales. Nos quieren hacer creer que tomando crédito la Argentina se desarrolla. Y esto, compañeros, es un error estructural del pensamiento económico. Porque no es lo mismo inversión que crédito. La inversión la ejecuta un privado y arriesga y genera fuentes de trabajo, y eso provoca o produce consumo y el movimiento de la rueda de la economía. En cambio, el préstamo no necesariamente, más bien todo lo contrario. En los 90 y los 70 también ya tenemos experiencia, ¿no es cierto?, de la rueda financiera, de la rueda de la especulación financiera, de la valorización financiera como mecanismo de acumulación. En ese mecanismo de acumulación, donde la Argentina solicita créditos para poder bancar el gasto corriente, se explica y se consolida una matriz desigual de distribución de la economía. Eso también es discutir la independencia. Eso también es discutir. Porque el modelo productivo al cual nosotros tenemos que aspirar es un modelo que no solamente nos permita a los argentinos independizarnos de los centros neurálgicos del poder mundial, sino fundamentalmente que nos permita ganar autonomía para ser libres y definir un modelo de desarrollo humano, que es verdaderamente lo que está en disputa. El rol del ser humano en la economía y no la economía al servicio del ser humano. Mejor dicho, al revés, no el ser humano al servicio de la economía. Y todos estos conceptos parten de una premisa, que es la resignación. No se puede enfrentar a los Estados Unidos porque se pierde, no se puede enfrentar a los poderes financieros porque se pierde, no se puede enfrentar a las corporaciones locales porque se pierde. En definitiva, la política no tiene poder. Es la aceptación de que las relaciones de poder son las que son y así hay que bancársela. Y por eso hablan de normalización de la economía y de normalización de las relaciones internacionales. Porque lo que están esperando es que el pueblo asuma pacientemente su condición de subordinado, de objeto de las presiones políticas internacionales y no de sujeto y de protagonista. Este concepto de independencia, que es el concepto que nos identifica a nosotros, es el concepto que está en tensión cuando discutimos el modelo de democracia. El modelo de democracia parte de la idea de pensar un pueblo empoderado. Alfonsín le decía esto, la democracia participativa. Cristina habló después del empoderamiento, es exactamente lo mismo. Y esto confronta con la idea de la democracia delegativa, que es el concepto de democracia que espera la derecha. Y que muchas veces además coincide con la complicidad de la sociedad, que espera que le resuelvan los problemas. Y por eso apelamos a la tecnocracia y a los CEOs, porque son en teoría los que son poseedores del conocimiento, como si la política fuese cuestión de encontrar a los mejores técnicos y no fuese cuestión de definir quién gana y quién pierde. Entonces, en este concepto también está en juego el contenido de la política como instrumento de transformación de los pueblos. Cuando hablamos de independencia, cuando hablamos de soberanía, hablamos esencialmente del valor y el significado de la política. Y la política arranca en la construcción discursiva, arranca en las palabras, arranca en el debate de ideas, continúa en la organización, que es lo que decía Fer recién también, y llega a su punto máximo en la ejecución de las políticas públicas de gobierno. Pero hoy, compañeros, nuestra misión lamentablemente no es gobernar la Argentina y darle dirección a las políticas públicas, sino nuestra dirección es dar la batalla en el terreno político, no tanto en el Parlamento, sino fundamentalmente en la calle, para dar una disputa por el sentido común. Este modelo económico de ajuste y de entrega se construye sobre la base de un consenso negativo, de una complicidad que está estructurada a partir de la conformación de un bloque de poder que se establece entre el poder económico, el poder judicial y el poder mediático de la Argentina, y son los que terminan modelando el sentido común. Esa es la explicación de por qué hay un pueblo que, a pesar de las resistencias que van floreciendo, gracias a Dios, ha acompañado hasta este momento de manera resignada no solamente el tarifazo, sino fundamentalmente el ajuste. Porque nos quisieron convencer, y están en eso, que la herencia recibida es la que explica el por qué este proceso de transferencia brutal de ingresos de los sectores asalariados a los sectores concentrados, y entonces no hay por qué quejarse. Pero para romper esta hegemonía cultural, para romper este discurso, todos los que estamos acá tenemos una responsabilidad, que es la de animarnos a discutir el futuro. ¿Hay que reivindicar los logros del último gobierno? Por supuesto que sí. ¿Hay que refrescarle a los argentinos las conquistas obtenidas? Es imprescindible. ¿Alcanza con eso? De ninguna manera. El pueblo empoderado tiene que ser capaz de disputar el futuro y tiene que ser capaz de tomar una agenda de futuro como propia. La derecha nos quiere poner a nosotros en la retaguardia,
en la obligación de tener que defendernos. Y ahí está el ejemplo de Néstor Kirchner cuando perdió las elecciones del 2009. Salió con política, compañeros. El ejemplo que puso Néstor es el norte. Si la derecha nos viene a buscar, hay que redoblar la apuesta. Y hay que analizar lo que hizo Néstor, porque tal vez haya sido el político argentino que mejor comprendió la crisis del 2001, la crisis de representatividad, que fue la crisis de la política y el surgimiento de la antipolítica, en un contexto muy parecido al actual. Y lo primero que hizo Néstor no solamente fue intentar recuperar el poder del Estado, ¿se acuerdan? La autoridad presidencial, se le decía en ese momento, sino fundamentalmente fue librar una batalla cultural. Tal vez fue el semiólogo más importante que tuvo la democracia argentina, inclusive tal vez sin saberlo, porque sembró infinita cantidad de ideas, que son las que florecieron lamentablemente cuando él murió. Esos pibes que se incorporan a la política en el año 2010 son los que vieron por televisión que había un tipo que le decía que no al Fondo Monetario Internacional, pero lo abrazaba a Gonzalito de CQC, que era el programa que veían los pibes en ese momento, y le hacía generar contradicciones en su discurso antipolítico, mandándole guiños a un sector de la sociedad que al principio lo miraba descreído, yo mismo, pero que después no tuvo más que reconocer que ese tipo venía a cambiar la tradición argentina, que es que la política no iba a ser más resuelta en los cafés de las grandes multinacionales como venía haciendo hasta ese momento, sino que iba a reclamar justamente su concepto de autonomía y supremacía frente a los poderes fácticos. Y esa batalla cultural, que es la que nos tiene que iluminar ahora, nos obliga a que nosotros podamos confrontar con todo este proyecto económico, primero desde el punto de vista cultural. Y miren, durante mucho tiempo se dijo que el gobierno anterior tenía un relato, como si eso fuese algo negativo. En realidad fue una de las cosas que le dio sustancia y coherencia política. El relato, compañeros, es básicamente la articulación coherente de un sistema de ideas, que es lo que permite de verdad transformar la realidad, porque la realidad se transforma cuando se transforman las mentes. Y ese relato político que fue hostigado y que sigue siendo hostigado permanentemente por los medios de comunicación, encontró ahora un relato que se le contrapone. Durante mucho tiempo a este gobierno se le reclamaba, la derecha le reclamaba en las editoriales de los medios de comunicación masivos, que cuente con un relato propio para confrontar el relato macrista, el relato kirchnerista. Y entonces aparece el relato macrista desde un lugar impensado, porque no son los think tanks, los tanques de pensamiento de la derecha los que provocan y producen este relato articulador de la acción de gobierno que lo pone en sintonía con un sector de la sociedad, no. Lo hace el mercado. Es la General Motors, en ese anuncio del Chevrolet, cuando empieza a hablar de la meritocracia. Y tenía que ser así. La meritocracia aparece como el gran eje articulador de este sistema de ideas. Y es un mensaje sumamente potente. Sumamente potente. ¿Por qué? Esencialmente porque transmite un mensaje político desde un canal aparentemente no político y se disemina rápidamente en los valores sociales porque esencialmente apunta a lo peor de nosotros, que es nuestro egoísmo. Son los valores del mercado traducidos o blindados a partir de una lógica amigable para la gente los que empiezan a entrar en disputa con el concepto que recordaba Cucho de la patria es el otro. Si lo que nosotros representamos es la solidaridad, lo que ellos representan es el individualismo. Es más, la fase superior del individualismo, que es el egoísmo, la sublimación del yo frente al nosotros. Hay una visión completamente dicotómica, absolutamente dicotómica entre lo que nosotros representamos y lo que representan ellos. Y hay que celebrar que esto sea así, porque por lo menos ahora están las cosas claras. Durante un tiempo intentaron jugar a los kirchneristas, no sé si se acuerdan cuando se paró Macri frente a su electorado y le dijo: conmigo continúa YPF, conmigo continúa la asignación universal. Fueron inteligentes. Ellos sí entendieron que tenían que modificar parte de su discurso y parte de su lenguaje para disputar con nosotros ese sector que es el que termina, ese sector volátil que es el que termina definiendo la constitución de mayorías. Entonces estamos frente a una derecha inteligente que modifica su lenguaje, que tiene un programa económico perverso, y ahora vamos a hablar cuando hablemos de la ética, pero que fundamentalmente consigue, a partir de quebrarle la voluntad al movimiento popular y quebrarle la dignidad al pueblo argentino, articular en un proyecto de poder sumamente eficiente.
los agoreros de la antipolítica, diciendo que el conflicto es innecesario, diciendo que la política es sucia, diciendo que la realización es solamente individual, que nada tiene que ver el sistema social con lo que a nosotros nos pasa, que uno tiene lo que se merece. Fíjense ustedes, analicen un minuto la publicidad, la competitividad como único valor social, no existe la cooperación, la supremacía del más fuerte, glorificando el darwinismo social. Son todos jóvenes, lindos y flacos, habrán notado, porque ese es el paradigma que nos quieren proponer, el paradigma estético de la nueva derecha. Y permanentemente apelando ¿a qué? A la salida individual, al egoísmo, a la antipolítica. Es el paradigma contrario a la idea de independencia que proponía recién la compañera. La concepción de la independencia para nosotros, te faltó decir, pero estoy seguro que coincidís conmigo, parte de una concepción colectiva. Nosotros expresamos la comunidad, el sentido de pertenencia a la comunidad. Ellos están intentando fracturar esa idea para replegarnos, para desmovilizarnos, pero fundamentalmente para poder aplicar este programa económico, que logra conseguir, aunque parezca mentira, que sectores vulnerables, sociales, marginales, víctimas de las políticas de ajuste, terminen muchas veces votando a sus propios verdugos. Este sistema cultural, que los politólogos le solemos llamar hegemonía, requiere de la construcción de una contrahegemonía que sea más inteligente, más efectiva, más creativa, pero fundamentalmente más rebelde de lo que fue hasta ahora. Se ha animado a sacarle un pedacito de los que ganaban mucho y volcarlo hacia la gente. Ahora, este sector político que está gobernando ahora tiene a su favor un bloque de poder mediático, esencialmente, que es el que trabaja permanentemente sobre la idea de la terrible herencia recibida, y tiene la ventaja, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, de que cuenta con la complicidad del poder real. ¿Y por qué digo la ventaja? Porque hay otro fantasma que está permanentemente sobrevolando los debates políticos y nos debe pasar a todos en nuestra militancia cotidiana, en nuestra guerrilla semiótica de todos los días y simbólica de todos los días, que es el fantasma del confort y el conformismo. Es fácil ser del PRO, es cómodo ser de derecha y es muy difícil ser kirchnerista. Y la gente en general elige lo cómodo y lo fácil. La propuesta de glorificarse en el consumo, ni siquiera en el consumo, sino en la promesa del consumo y replegarse en la individualidad, es a priori mucho más seductora que el compromiso político que implica ser parte de una organización, levantarse temprano, acostarse tarde, ensuciarse la mano con ferrite, quemarse los dedos con soda cáustica cuando hay que pegar afiche, leer los libros, leer los documentos. ¿Qué es lo que nosotros representamos? La entrega personal en función de un proyecto colectivo. Entonces, compañeros, los desafíos que tenemos son enormes. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad y consolidar lo que hemos logrado, también, como nos dijo Cristina el 13 de abril, tenemos que animarnos a interpelar ese sector social que, sin ser de derecha, termina siendo cómplice u objeto de las operaciones de la derecha y permitió la conformación del 51%. No podemos resignarnos a hablarle solamente a los que piensan parecido a nosotros, porque entonces no vamos a tener estrategia de poder, vamos a ser solamente una alternativa testimonial y vamos a estar muy contentos porque no vamos a tener contradicciones, pero tampoco vamos a tener desafíos. Armar una construcción de poder implica ser lo suficientemente capaces de bancarse, entrar en tensión con nuestras propias contradicciones. Es muy difícil construir poder en una organización colectiva, a diferencia de lo que pasa en una empresa, donde el gerente general es el que define los objetivos, las misiones y las funciones y después paga salarios en función de quién lo alcanza o no. Una organización popular es horizontal, se tiene que poner de acuerdo a la gente, hay marchas y contramarchas, hay traiciones, hay lealtades, pero la verdad es que la realización en términos individuales y en términos colectivos es completamente diferente. Ninguno de los que estamos esta noche acá nos incorporamos a la política porque nos queríamos enriquecer. Ninguno de los que estamos esta noche acá sentimos que nuestra vida se realiza a partir de la cantidad de bienes materiales que somos capaces de acumular. Todos tenemos un sentido de trascendencia.
que implica reconocerse parte de un pueblo y que implica reconocerse que solamente se es feliz si consigue que parte del esfuerzo y la lucha personal sirva para que el pueblo de nuestra época lo pueda hacer también. Y esa es la emoción que nos despiertan las madres de Plaza de Mayo, porque en el heroísmo de la lucha de sus hijos y en el heroísmo propio de haber sabido superar ese dolor de haber perdido un hijo y haberse convertido en protagonistas de la historia, se encuentra también este sentido de pertenencia, tan distinto a la ideología del lucro que nos propone la derecha. Y eso es lo que nosotros somos. Pero tenemos que ser más inteligentes, compañeros, porque como nos enseñó también Evo Morales, la historia política y la historia de la lucha tiene flujos y reflujos. Y esta es una etapa de reflujo. Y en la etapa de reflujo, la izquierda o el proyecto nacional y popular necesita reafirmarse, repensarse, reinventarse y seguir hacia adelante. Y entonces, ¿con qué herramientas políticas tenemos que dar esta pelea? Yo creo que la primera herramienta que tenemos que salir a reivindicar y articular y organizar es la solidaridad. Hay un verbo que es muy caro para nosotros, que es muy definitorio de lo que somos, que es el verbo compartir. Nosotros esencialmente somos los que disfrutamos cuando compartimos. Disfrutamos más cuando compartimos y cuando damos que cuando recibimos. Por eso me causa tanta gracia cuando la derecha nos quiera venir a discutir a nosotros de moral y de ética. Ellos que se realizan solamente con el lucro y que se realizan solamente con la acumulación y con el egoísmo, nos vienen a decir a nosotros que tenemos que dar explicaciones de nuestros actos. Pero lo cierto es que si eso ocurre, además de que ocurre porque hay una manipulación mediática que tiene origen en ese bloque de poder que hablábamos recién, también ocurre porque no somos lo suficientemente capaces de limpiarnos el polvo, de pararnos y de gritar nuestras propias verdades. Se acabó la autocrítica, compañeros. A partir de ahora hay que salir a provocar el debate. No tenemos nada de lo que avergonzarnos. Nada. ¿Quieren hablar de ética? ¿Quieren hablar de ética? Hablemos de ética. Miren, solamente Abuelo de Pájaro. Ellos llevan 6 meses en el gobierno, tienen más procesado de lo que tuvo el gobierno anterior con 12 años. Y vamos uno por uno. Carlos Melconian, actual presidente del Banco Nación, se descubrió hace poquito que compró bonos y litigó contra la Argentina con los fondos buitres. Sturzenegger, presidente del Banco Central, está procesado por enriquecimiento ilícito. Y está a cargo además del Banco Central de la República Argentina con un procesamiento firme confirmado por la Corte Suprema de Justicia. El señor Aranguren está siendo investigado ahora por la importación de gas con sobreprecios del 128%. El señor Grindetti, 8 años ministro de Economía de Macri en la ciudad de Buenos Aires, también procesado por enriquecimiento ilícito. También se sospecha que cobró coimas por 9 millones de dólares, lo mismo que el señor López. Nadie habla del señor Grindetti, todo el mundo habla de López. Los Panama Papers, Macri, su hermano, su primo, su padre, su contador, todos involucrados en las cuentas de Panamá. Pero ¿saben qué, compañeros? Ahí no está la diferencia entre nosotros y ellos. No está en cuántos procesados o cuántos embarrados tenemos cada uno de nosotros. Ahí salimos parejos. La verdadera diferencia está en los cientos de miles de militantes políticos que dan su vida en función del proyecto que nos trasciende. Quiero ver cuántos juntan ellos el día que Macri abandone la casa de gobierno. Que junten las 200.000 personas que juntó Cristina el 9 de diciembre. Ese es el verdadero capital político y simbólico que nosotros tenemos. Lo irreversible de la construcción de estos años es la conciencia política y la organización que supimos alcanzar como consecuencia de haber resignificado el concepto de soberanía, el concepto de independencia. Nosotros somos el poder de la política, somos el poder de la democracia, somos el poder de la lucha de las ideas, somos el poder que emana del honor y el orgullo que tienen nuestros próceres. Los que vienen del peronismo, sin lugar a dudas, cuando ven la imagen de Eva Perón o de Juan Domingo Perón se emocionan. Lo mismo nos pasa a los radicales cuando vemos la efigie
de Hipólito Yrigoyen o la imagen de Raúl Alfonsín. Los que vienen de la izquierda, sin lugar a duda, cuando lo ven a Fidel o cuando escuchan los discursos del Che hablando sobre el hombre nuevo y la necesidad de construir una patria donde el hombre sea hermano del hombre, también se sienten cómodos en este proyecto político. Pero todos los argentinos que encontramos en Belgrano y en San Martín un horizonte como los venezolanos lo encontraron en Simón Bolívar, que es un horizonte que te permite la superación del conflicto a partir de los intereses secundarios y que pone en el centro de la escena el debate por la autonomía y la realización de un pueblo como colectivo. Es la bandera que hoy, en esta fecha, tenemos que reivindicar. Porque si bien es cierto, compañeros, que la política es disputa, que la política no es solamente consenso, que la política también es conflicto, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para poder proponerle a los argentinos un proyecto político donde entren todos, pero fundamentalmente donde podamos garantizar que la libertad, como dijo Cristina, el 13 de abril en las escalinatas de Comodoro Pi, va a ser accesible para todos los argentinos. Es necesariamente la idea de un proyecto inclusivo, la bandera que nosotros tenemos que remontar en estas horas, para poder construir una Argentina donde entren todas las argentinas, para poder construir un país donde los valores que estructuren su sistema político y su sistema económico sean los valores humanistas, los valores latinoamericanistas, los valores de la trascendencia que implica que cada uno de nosotros es protagonista de esa construcción colectiva. Yo sé que es muy difícil dar este debate político en este contexto, donde parece que la derecha ha tomado la iniciativa y nos acorrala. Compañeros, les digo con una mano en el corazón, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hay una superioridad moral porque el corazón late a la izquierda y ese es el lugar donde nosotros partimos y así es el lugar donde vamos. Bueno, una linda forma de terminar este acto, agradeciendo la presencia de Leandro, de Fernanda y de Chucho. Bien arriba las manos, que viene la foto. Les recordamos que mañana a las 14 la gran fiesta popular por el Bicentenario, el Luri San Luis. Los esperamos a todos y a partir de las 10 de la mañana en el complejo universitario, exigiendo la libertad de Milagro Sala. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y que lo pasen muy bien. Gracias. En tiempos duros de crisis, en tiempos difíciles, llamamos a todos para que no dejen su partido, que venga cada uno con su banderita partidaria, pero como en el 83 les pedimos que la lleven un poquito más bajo para que la enorme columna de la reparación nacional pueda ver a la celeste y blanca encabezando la marcha de los argentinos.